Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Vital. Yo soy Olbaid y en este episodio vamos a aprender a controlar las envolventes, porque ya vimos en episodios pasados cómo podemos controlar los osciladores, cómo podemos filtrar todo ese sonido, pero necesitamos darle movimiento y para eso vamos a usar las envolventes. Muy bien, las envolventes es esto que tenemos de este lado y es una herramienta de modulación, es decir, no está generando sonido por sí solo, sino que es una forma de indicarle al programa cómo quiero que algo se mueva. De forma predeterminada, la envolvente 1 está controlando el volumen de todo. Entonces, vamos a ver cuáles son los controles de las envolventes y vamos a darnos cuenta que todas las envolventes tienen el mismo esquema. Por lo tanto, con entender cómo funciona una de las envolventes, pues podemos hacer el resto sin ningún problema. Muy bien, primero, aquí le dan clic para seleccionar diferentes envolventes. Esta es la envolvente 1 y como les digo, esta, la 1, ya está asignada al volumen. En cuanto yo oprimo una nota, pueden ver esta animación que me está indicando el movimiento que está teniendo la envolvente, cómo está evolucionando. Vamos a ver este primer control. Este control es el delay, o lo que es lo mismo, un retraso. Por ejemplo, lo voy a poner por aquí aproximadamente en un segundo. Ahora yo oprimo la nota y tarda un segundo hasta que se comienza a escuchar. Eso es lo que está haciendo este delay, ese retraso, ¿ok? Luego tenemos este que es el ataque. El ataque es cuánto tiempo va a tardar nuestra envolvente, nuestro control, en llegar desde el 0 hasta el máximo. En este caso está aproximadamente en un segundo. Vamos a ponerle más. Por ejemplo, hay 2. Yo oprimo la nota. Y vemos que tardó 2 segundos aproximadamente en llegar hasta el punto máximo. ¿Ok? Y luego continúa. ¿Hacia dónde continúa? Continúa hacia el hold. ¿Ok? El hold lo que va a hacer es que una vez que llegamos al máximo, se va a quedar ahí, en ese máximo, durante cierto tiempo. ¿Cuánto? Lo que tú le pongas en el hold o en el sostén. Llega, se sostiene y pasa a la siguiente etapa de la envolvente. ¿Cuál es la siguiente etapa de la envolvente? Es la caída. La caída es cuánto tiempo va a tardar nuestra modulación en llegar desde el punto máximo del envolvente hasta el siguiente punto, que es el punto del sostén, ¿ok? El hold lo podemos decir como retén, está reteniendo la señal y esta la está sosteniendo. Vamos a ver las diferencias en un momento más. Entonces viene el ataque, sostiene y cae. Y cae hasta el punto de sostén. El punto de sostén es donde se va a mantener nuestra modulación el tiempo que yo deje la tecla oprimida. Si aquí, por ejemplo, yo oprimía, tarda 2 segundos en comenzar, luego cierto tiempo en quedarse oprimido y luego llega hasta acá. Ese tiempo ya está fijo, pero el sustain puede quedarse ahí. Si yo me quedo 1 hora oprimiendo la tecla, 1 hora va a estar ahí en ese nivel. Si lo hago medio segundo se va a quedar ahí. ¿Ok? Y ahí me quedo. Ahí va a estar. Está ahorita en el punto de sustain. Y en el momento en el que yo suelto la tecla, pasamos a la última etapa de la envolvente, que es la relajación. Es decir, yo suelto la nota y vemos cuánto tiempo tarda en que esa modulación llegue de nueva cuenta hasta el silencio. Y ahí termina nuestro ciclo. Y bueno, aquí pueden, como ya vieron, este botón, yo le doy clic, arrastro arriba y abajo. Y podemos ver que está haciéndolo zoom hacia afuera y hacia abajo para que podamos ver con mayor claridad lo que estamos dibujando. Entonces ahí está todo el proceso. Sustain, hold, decay, sustain, suelto y release. Ahora, lo estamos escuchando en este momento para el volumen, pero podemos hacerlo para otro control, lo que yo quiera. ¿Cómo lo vamos a asignar? Y esto es algo que me encanta de Vital porque es muy sencillo. Cuando ustedes seleccionan algo que es una fuente de modulación, en cuanto le pasan el cursor encima pueden ver que aparece ese icono, es el círculo y las 4 como flechitas. Eso significa que esto es una fuente de modulación, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, acá abajo, aquí, los macros, todo de este lado, hay muchas fuentes. Cuando yo le doy clic, ahí pueden ver que se está el margen, ¿no? Me está definiendo el margen de ese botón. Y cuando yo lo arrastro, doy clic, lo sostengo y lo arrastro, vamos a ver cómo
todo lo que yo puedo controlar está resaltado en ese color. Muy bien, entonces yo le doy clic, lo arrastro y lo puedo soltar donde quiera. Por ejemplo, aquí en el pitch. Y cuando yo lo pongo sobre eso que voy a controlar, aparece un círculo pequeñito, ¿no? En este caso vemos que es un círculo con una línea al centro, la mitad de la izquierda es negra, la mitad de la derecha es azul, ¿no? Aquí está casi por completo azul, aquí casi completo azul, aquí está como a 2/3. ¿Ok? Eso es la cantidad de modulación que le vamos a aplicar de la envolvente. Voy a controlar entonces el pitch. ¿Ok? Ahí está. Y ahora pueden ver que quedó en este punto ese círculo morado pequeñito. Esto significa que esta fuente de modulación tiene asociada un parámetro. Y en cuanto yo selecciono esto, ahí va a aparecer el círculo para indicarte que eso está siendo modulado por la fuente que yo tengo seleccionada en este momento. En este caso, la envolvente 1. Si yo me cambio a otro, desapareció ya el círculo, ¿no? Sigue estando todavía modulado, solo que ya no lo vemos hasta que regresemos ahí, o lo podemos ver en pequeñito. Muy bien, voy a oprimir otra vez la tecla y vamos a ver qué pasa. Muy bien, y lo que estamos modulando ahora es el volumen y al mismo tiempo la frecuencia. Podemos ver ahora cómo la frecuencia va subiendo, se queda, comienza a caer, se queda ahí el tiempo que yo tenga la tecla oprimida y luego lo suelto y la frecuencia cae. Muy bien, y ahora yo puedo seleccionar la cantidad de modulación. Si yo le doy clic y lo arrastro, pueden ver cómo hacia arriba estoy aplicando más modulación y hacia abajo puedo aplicarle menos hasta que quede por completo en negro, o en algunos casos puedo hacerlo incluso a la inversa. Ahí me estoy yendo hacia el otro lado, ¿ok? Y bueno, ahí le di doble clic y desapareció la modulación. Voy a seleccionar la envolvente 2 ahora para hacerlo. Lo arrastramos y este lo voy a dejar como estaba para que podamos controlar por separado, porque este está de forma, como les digo, predeterminada a la amplitud. Vamos a dejar la amplitud como está, que esté prácticamente sostenida siempre, y ahora en la envolvente 2 es donde vamos a controlar ese movimiento. Vamos a hacer algo como esto. Y ahí se queda. Ahora, si yo le puedo modular desde aquí o desde acá, es exactamente lo mismo. De hecho, si yo le doy clic acá y lo muevo, pueden ver cómo también del lado izquierdo se está reflejando el cambio que yo estoy haciendo. Muy bien. Por ejemplo, ahí lo dejo al centro. Fíjense que ahora subió menos. Ahora le voy a dar todo hacia la derecha. La modulación es extrema. Voy a hacerlo otra vez casi al centro. Una cosita de nada. Muy poca modulación. Y ahora lo voy a hacer hacia el otro lado, hacia la izquierda. Es como si esta modulación yo la estuviera reflejando en espejo. Es decir, aquí podemos ver que este dibujo va subiendo, pero lo que escuchamos es que de hecho la frecuencia va bajando, está haciendo lo opuesto. Aquí comienza a subir. Y aquí esto va a caer, pero la frecuencia va a subir. Ok, pueden ver cómo subió un poquito. Nada más que ya no lo alcanzamos a escuchar porque el release está de volumen, está muy corto. Pero hace lo opuesto. Aquí va a empezar a subir. Ok, eso es lo que pasa cuando yo estoy anclando una modulación y lo hago en sentido opuesto. Muy bien, y yo puedo con un solo control, una sola envolvente, modular muchas cosas. Por ejemplo, no sé, puedo controlar la cantidad de voces. Ahí puse una modulación muy alta, vamos a bajarla. ¿No? Por ejemplo, ahí no puedo controlar la cantidad de desafinación. No, ahí estoy modulando eso. Puedo modular realmente muchas cosas con una sola envolvente, y ahí es donde reside el poder de un sintetizador como este. Vamos a ver, por ejemplo, lo que habíamos hecho con el filtro. Tengo el filtro encendido. Voy a ponerlo la envolvente para que module, por ejemplo, aquí el corte del filtro. No sé, también a lo mejor quiero que module la resonancia. O lo voy a hacer a la inversa.
Cuando suba la resonancia baja y cuando regresa comienza a subir. Ok, esto es la verdadera fuente de los sonidos complejos, la modulación. Y tenemos en este caso 3 envolventes, pero en unos cuantos episodios más vamos a ver el resto de las envolventes, cómo las podemos utilizar, porque estas son las que están a la vista, pero hay más. Ya para terminar, vamos a ver que aparte de controlar aquí directamente cómo se mueve la envolvente, también lo podemos hacer gráficamente. Podemos dar clic en los puntos de control. Por ejemplo, aquí este punto es compartido con el decay, el sustain. Por eso podemos ver que los dos se están moviendo al mismo tiempo. Pero no solamente puedo poner el nivel de amplitud, sino también cómo llega ahí. No es lo mismo un decay como este, que estoy dando clic y lo desplazo hacia arriba. Es decir, tarda mucho en caer y de repente cae de golpe. A esto. Cae de golpe y luego el resto que queda por recorrer lo hace muy muy poquito. O así. ¿Ok? Son comportamientos distintos los que pues, se pueden lograr a través de cambiar la tensión, así es como se le conoce, tensión de nuestra línea. ¿Ok? Y pues bueno, con eso tienen todavía mucho más para comenzar a divertirse. Así que ahora sí les queda la primera tarea, que es comenzar a experimentar con diferentes timbres, combinando todo lo que ya han aprendido de los osciladores, las diferentes formas espectrales, y empezar a modular con envolventes. Hay otras herramientas muy potentes que son los LFO, todo lo que está acá abajo de Random, y lo vamos a ver en los siguientes episodios. Por eso no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclo masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, mi último curso de teoría musical y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.